Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es James Sanchillo y estamos en un nuevo vídeo en qué gastar dinero real en Genshin Impact. Disclaimer importante, en otros vídeos sabéis que mi actitud está más ligada a comentar a la comunidad que realmente no es necesario y que se puede sacar todo de manera free to play, pero obviamente en este vídeo vamos a quitar esa parte del tablero de juego y voy a hablar más técnicamente e incluso como si yo fuera una persona externa, hablando analíticamente de que sí merece la pena o no en la cantidad que te retribuye el gastar en Genshin Impact, tanto no solo en lo habitual que podéis pensar, bueno, pues lo habitual es Bendy, pase, los cristales que están por 2 una vez al año y luego después, y quizá alguna cosa externa como los packs estos de la tienda que nadie sabe que existen y nunca se gastaron. Pues hoy haremos un análisis uno por uno de los elementos donde se puede gastar dinero real en Genshin Impact y qué merece la pena y qué no merece la pena a día de hoy con los jugadores, la cantidad de RNG de los artefactos y la cantidad y variedad de artefactos que hay, con lo que te puede retribuir cada protogema o cada dólar o cada euro, y sobre todo también con la cantidad de personajes que puede haber con la nueva mecánica del banner regional que ha venido a Genshin y que tiene pinta de que será una cosa recurrente de quizá una versión sí, una versión no aproximadamente. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar del vídeo del canal y vamos con el vídeo. Lo primero, y antes que todo de gastar o no gastar en Genshin, es que por defecto, si dudáis o tenéis cualquier tipo de, podéis compartir este vídeo a la gente que sepa cuándo, cómo, quién y por qué gastar. Y número uno, eso. Y número dos, si por defecto no estáis en una situación de gastar, no gastéis. Genshin, ya lo he dicho en otros vídeos y aquí lo pasaré muy rápido, como todos los loot boxes y los gachas en general. Es un juego que básicamente insta a que gastes compulsivamente y que puedas desarrollar pues enfermedades, adicciones, ludopatía y mil cosas de otros vídeos que, como dije en este vídeo, quitaré un poco de lado, pero siempre es importante avisarlo y recordarlo para jugar de una manera sana. Cualquier cosa puede ser bien en su justa medida y darte distracción, entretenimiento, incluso buenos momentos, disfrutar de la historia, satisfacción e incluso una organización y aprendizaje continuo, ya que mejoras tu cuenta, pasas retos como el abismo y sientes esa dopamina de wow, lo he conseguido. Pero si te pasas del equilibrio normal, pues puede desarrollar como todo en exceso es malo. Así que la parte de Genshin. Bien, empecemos por Bendy y pase de batalla. Si no eres capaz de gastar un mínimo, es decir, si tú ves que tu economía no es una locura, no gastes en general y punto. Bendy y pase de batalla. La Bendy son 3000 cristales, son 90 por 30 días, que son 2700 más los 300 cristales que te dan al principio. Cuando compras la Bendy te dan 300 cristales de golpe. La Bendy no puede acumularse más de 180 días, que son 6 meses de Bendy, es decir, no puedes comprar más de 6 Bendys, o sea, sí puedes comprarlas, pero solo te dan 300 cristales. Y lo pone, pero lo pone en un sitio donde sí parece que está a la vista, pero como los jugadores de Genshin no leen, habrá gente que haya gastado más de 7-8 Bendys y se habrá dado cuenta de que luego ya y además es un sistema que dentro de 6 meses a lo mejor no te acuerdas y dices, bueno, pues se me habrá acabado. Entonces es un sistema que mucho cuidado, porque sé que hay gente que es muy ballena, dice, me compro 10 Bendys y ya me van llegando y me olvido. Y no en esa letra de que solo se puede acumular máximo de 6 Bendys. La Bendy por 5 dólares o 5 euros merece la pena esos 3000 cristales, que recordemos que 2 multis son 3200. La respuesta es sí. Si ese 5 dólares, porque muchos vivís en Latinoamérica y la situación económica no es la mejor, no supone pues un porcentaje muy grande de tu beneficio final de mes descontando gastos. Y esto es una cosa que no va con el vídeo, pero realmente hay mucha gente que le faltan nociones básicas de economía básica, porque todo el mundo utiliza el dinero y no mucha gente es consciente realmente de una gestión ordenada. Pero esto es otro vídeo. En países que desde Latinoamérica se consideran primer mundo, y digo desde Latinoamérica porque cada país es distinto, la situación es muy diferente, es cierto que esto no es una cosa a la que haya que disclaimerear y no es una dificultad, pero como la mayoría del público de Genshin Impact, y más, como digo, en un gacha pues tan agresivo, vamos a dejarlo ahí, pues es importante recordar todo esto, porque Latinoamérica no es lo mismo que aconsejar sobre 5 dólares, por ejemplo, en la comunidad de habla inglesa. Es totalmente distinto. Entonces, ¿la Bendy merece la pena? Sí, a priori sí merece la pena. El pase de batalla. El pase de batalla, la parte free to play es para todo el mundo, la parte de abajo es como duplicarte las lunas, duplicarte los materiales. En vez de darte un deseo del permanente, te dan 5 deseos del promocional y al final otras 400 y pico protogemas, que no llega a darte una multi,
pero sí te da una cantidad de recursos que te da una facilidad increíble en tu cuenta para la construcción. Diría que te llega casi a dar más de un 50% extra de recursos frente a un free to play, y esos recursos extra es mucha más facilidad de ahorro de resina si lo vas a gastar alguna vez, que todos lo hemos hecho, en libros de experiencia y mora, que no vas a tener que gastar esa resina y podrás gastarla en artefactos, con lo cual es un ahorro, pero sobre todo en esa resina extra y lunas extra que pueden servirte para un apuro, para un momento puntual, que hay vídeos aparte de cuándo sí, cuándo gastar o no gastar las lunas. Entonces recomendaría el pase de batalla, que al final pase más bendy son $15 al mes y acabas jugando un juego como muchos que se tenía que pagar, como el WoW, el famoso WoW, que tenías que pagar para jugar al mes. Pues $15 al mes para hacer un juego es relativamente barato, es decir, de base si lo tenemos de esa manera, si lo planteamos para que se vea ¿valdría la pena jugar Genshin Impact pagando $15 al mes para tener Bendy Pase? Sí, valdría la pena, es bastante ayuda, y quien tenga la posibilidad realmente, esto no es una recomendación de gasto, de hecho ya sabéis que el resto de mis vídeos y disclaimer al principio es que literalmente digo, no gastéis, la empresa no trata bien a la comunidad, no se lo merece, pero estamos hablando analíticamente, estrictamente dentro del juego. Sí merecería la pena. Ahora, los pordoses. Antes de los pordoses y los cristales, que es la base más grande del gasto en Genshin, voy a explicar dónde no tenéis que gastar dinero, porque matemáticamente no renta y solo es una tentación que han colocado para que mucha gente caiga, pero también es un bait para que mucha gente se equivoque o hasta que no se lo dicen no sepa que esto es malo y no funciona. Bien, hay 3 bytes principales en Genshin Impact que diría que nunca gastéis aquí, y básicamente creo que muchos no lo conocían. Son: número 1, se pueden gastar protogemas en el pase de batalla para rusearlo. Bien, la experiencia calculada del pase de batalla en cada versión, que es lo que dura un pase de batalla, es para subir 2 pases prácticamente de batalla en una versión, y solo tienes que subir uno, con lo cual mucha gente se ve en la necesidad o en la tentación, porque no lo necesita, de querer gastar protogemas en subir al máximo el pase de batalla para el primer día tenerlo, porque a lo mejor es un ballena en la vida real y dice, mira, meto aquí las protogemas. Recordemos que cada protogema no solo es el dinero que gastas en el cristal que transformas en protogema y que te ponen ese paso intermedio para que psicológicamente la carga mental se desligue de que realmente hiciste un gasto de dinero, sino que además es un recurso más valioso, que es el tiempo. La gente free to play que gasta horas en explorar, sacar logros y hacer un montón de cosas para poder sacar estas protogemas es tiempo. Y el tiempo es infinitamente, como digo, más valioso que el propio dinero. No se puede comprar el tiempo ni recuperar de ninguna manera. Entonces, gastar protogemas en el pase de batalla, aunque seas rico en la vida real, aunque seas Elon Musk, es un error. Vas a tener durante la versión experiencia suficiente para subir el pase 2 veces, lo cual es imposible porque solo hay un pase por versión, pero no te va a faltar si realmente te pones mínimamente al día con la experiencia del pase de batalla. Otro error, y aquí voy a contextualizar, es gastar protogemas en resina. En la pestaña de mapa que estaréis viendo ahora mismo hay un botón aquí que si le dais clic te permite cambiar las lunas, pero también te permite cambiar protogemas en resina, y puedes recargar como 6 veces al día y te lo pone ahí por escrito. Puedes recargar un máximo de 6 veces 60 de resina por protogemas. La primera vez son 50 protogemas, la segunda son 100 y luego va subiendo hasta 200. Creo que es la sexta o la quinta vez o algo así. Alguna vez, y creo que una Funa Putu de todas las que ha habido, porque ya es meme en la comunidad, Funena Putu, que él dijo, recomiendo para cierta gente que gaste Bendy y pase gastar al menos una vez al día esos 50 protogemas en resina, porque luego lo compensas con la Bendy y las diarias y tal, y se le funó por ello. A ver, vamos a desarrollar esto de manera correcta. Por un lado, no se lo recomendaría a nadie y sobre todo mucho menos a la comunidad de habla hispana. Solo se lo recomendaría a alguien que realmente recomiende tirar a las armas, por ejemplo, que es una persona que a nivel económico pueda ganar, vamos a hablar en números para que me entendáis, más de 10.000 al mes y sea virtualmente no millonario, pero sí rico. Clase muy alta, que su beneficio mensual le permita dedicar al ocio, que debería ser pues, un 5 o 10% máximo del beneficio mensual, dependiendo de lo que ganes, y beneficio después de descontar gastos, que la gente se piensa, pues si gano 1.000, un 5%, pues me voy a gastar en Genshin $50. Estás muy mal, amigo. Estás muy mal y tienes serios problemas. Por favor, ves al psicólogo y deja de jugar Genshin. El caso,
Si una persona está en esa posición de poder tirar el banner de armas, pues quizás sí le recomendaría gastar en esa resina, pero es que la realidad es que los artefactos, su RNG es tan nefasto que cuando gastas ahí te terminas dando cuenta que ni siquiera merece la pena y nunca sale nada bueno. Quizás si das por hecho que va a salir algo malo y te sirve para relicario, y ese relicario quizás si es más apurar más el RNG para que en relicario te salgan mejores piezas, quizás te diría que bueno, si acaso. Pero la realidad es que a priori no recomendaría nunca jamás a nadie gastar protogemas en resina en lo que os acabo de explicar. Ahora, la parte y el punto de Putu lo puedo entender y hay situaciones muy concretas donde alguna persona o algún creador por hacer contenido o alguna muy pequeña parte de la comunidad, pero aquí viene quizá parte del malentendido y es que la gran parte de jugadores de Genshin Impact que son de la comunidad asiática y la comunidad inglesa, que sí tienen una capacidad adquisitiva mayor, sí podrían quizá invertir más épocas y hacer al menos un gasto de resina al día, o sea, esos 50 protogemas al día, para poder apurar más el farmeo de artefactos, pero por épocas hasta que consigas construir el personaje que quieres, pero siendo organizado hasta que no entres en un bucle de decir, bueno, pues ya me gasté todo esto, pues ahora otro personaje y luego otro personaje, porque Genshin siempre trae personajes y siempre trae set y nunca vas a acabar. Pero si eres consciente de que puedes hacerlo una vez durante muy pocas épocas hasta acabar de construir un personaje y una vez lo construyas te quedas a gusto y no lo vuelves a hacer de manera ordenada, quizá para la mayoría de jugadores de Genshin Impact, y repito, la mayoría no es la gente que ve este vídeo porque hay una comunidad más grande fuera de la comunidad habla hispana, podría llegar a ser algo worth it, pero a priori no gastéis ahí y no es algo recomendable. Y lo último en lo que no recomiendo gastar, que de hecho es un robo literal, es en los packs. De hecho en los packs, que es esta pestaña que estáis viendo aquí, que mucha gente de hecho no sabe ni que existe, siempre hay ciertos packs que algunos te dan te ahorran resina porque te dan como materiales en los que puedes canjear, que son los de subida de armas. Hay otro pack que te da una luna o algo así por 1000 cristales, que es como una multi por una luna. Es un robo una casa. Y te da como, aparte, cristales de subida de armas y otros packs que te dan libros de subida. Y de nuevo, al igual que lo anterior, es un byte, es tentación y es para la gente que diga, me da precio ir a por una línea ley, me voy a gastar aquí los cristales porque soy rico y me gasto lo que quiera en este juego. Sí, y también para gente que ha caído en estos bucles que expliqué al principio de enfermedades respecto a los videojuegos de gachas y casinos y tal, que literalmente lo que pasa es que están enfermos, tienen un problema y hay gente que pues gasta y punto. Ahí está la tentación y luego ya depende de la gente hacerlo de manera responsable. Nunca gastéis. Y luego, los pordoses y los cristales, que es la base principal tanto del vídeo como del gasto en Genshin. Bien, aquí vamos a separar otra vez una línea muy importante entre la realidad y la mayoría de jugadores de Genshin y el público al que literalmente va dirigido el contenido de habla hispana. Las economías realmente del público de habla hispana, pues somos realistas con lo que son, y diría que sí sería worth it, al igual que la bendición y el pase, gastarse una vez al año los pordoses, pero ya, una vez al año como mucho. Fuera parte de lo anterior que expliqué, que ya sabéis mi posición respecto a esto. Este vídeo es distinto. ¿Por qué? Porque realmente por $100 que te den 80 deseos, me parece que son los 12.800 a 13.000 cristales, o sea, es un pity por $100, es prácticamente medio personaje por $100, con lo cual equivaldría a que un personaje prenda el 50-50 son $200. Y esta matemática va exactamente igual al resto de packs, que aparte del pack de $100, luego tienes el 50, luego el de 30, que ya son 80, luego el de 15, que son 95, luego el de 5 y el de 1, que son 101 prácticamente. Es decir, literal en la tienda para gastar por dos hay $200 al año. $200 al año equivaldría a un aproximado de unos 17-18 $18 al mes, lo que hace que gastar 15 al mes de Bendy más pase más esos 17, 18, 200 entre los 12, hace que jugar a Genshin de una manera mucho más óptima equivaldría a cerca de unos $32 al mes jugar a Genshin ya con todos los pordos al año, con la Bendy y el pase. Y de verdad es una experiencia distinta, es decir, eso podría llegar a merecer la pena. Lo que desde luego no merece ya la pena es comprar los pordoses, o sea, comprar los packs sin el pordos. En las economías más fuertes quizá pueden hacerlo por esa parte de ansiedad, porque se genera mucho en Genshin y seguramente lo hagan. Los creadores quizá para crear contenido pues acabamos recurriendo a esas cosas porque no tendríamos otra opción para sacar los personajes, pero las personas normales, y teniendo en cuenta que esto es un juego, no es una inversión en el que tú
pones dinero y jamás lo vas a recuperar. No es que tú el día de mañana puedas vender como los cuchillos del Counter o como las skins de otros videojuegos que son muy caras, o como que se pueda convertir cualquier objeto de Genshin en algo que esté en la blockchain, un NFT, un NFT o algo así, o alguna otra cosa tangible que realmente tenga un valor y que le puedas intercambiar a otro jugador de cualquier manera. Eso no existe en Genshin. Tú gastas el dinero y no lo recuperarás jamás. He escuchado el argumento que dice mucha gente, no, es que es diversión. Bueno, diversión es esa parte que al menos merece la pena. La parte de gastarte un cristal, un pack sin el por 2, ya no es diversión. Ya es volverte loco y querer todo y tener literalmente ansiedad o ser rico. Pero apuesto mucho a que la gente que en la vida real es rica ha adquirido cierta educación económica, ciertos valores, cierto saber estar y cierta, sobre todo, control sobre sus propias emociones muy fuerte, el cual haga que sean los últimos en gastarse esas cantidades sin sentido en el propio Genshin. Quien más se gasta esas cosas es la gente que ni siquiera tiene la posibilidad de hacerlo y lo hace porque tiene una enfermedad. Entonces, ¿toda la gente que hace esto puede tener una enfermedad respecto al juego? No. Hay blancos, negros, grises y un abanico y un espectro grande de todo esto que puede ocurrir. Puede haber un porcentaje de un 20, un 30, un 40, un 80, un 90. Hay gente que está en el proceso de volverse adicto. Entonces, literalmente no merecen la pena los packs de cristales cuando ya no está el por 2. El de 100 ya solo pasa a 50 deseos y el resto bastante menos, cerca de 30, un 40% menos de poder adquisitivo, con lo que termina haciendo que conseguir un personaje sin los por 2 es posible que se acerque ya a más de $300 y conseguir, por ejemplo, una Arlequino C2, teniendo en cuenta que pierdes todos los 50-50 que puede llegar a ocurrir, se puede ir cerca de los $800-900. Entonces no es una cosa que pueda llegar a tener sentido que una mona china cueste eso. Y si la quieres C6, la media sin los por 2 es gastar más de 3.000, 2.000, 3.000, más o menos 2.000, 3.000 dólares. Una mona china C6, teniendo mala suerte, teniendo buena suerte, se puede ir a 1.500, 2.000, y esto ya es un sinsentido. Así que, en resumen, sí merece la pena la Bendy, el pase y sobre todo los por 2 es una vez al año, que resetean una vez al año, que mucha gente no está seguro, no sabe, pregunta. Resetean cuando es el aniversario de Genshin, que cae siempre en septiembre. En septiembre siempre resetean los por 2 con la llegada de la nueva región o un mes después de la llegada de la nueva región y cosas así, básicamente. El aniversario de Genshin básicamente suele caer 3 semanas, un mes después de la llegada de la nueva región. Ahí resetean los por 2. Solo ahí merece la pena. Los cristales sin por 2, los packs de la tienda, gastar protogemas en resina en el 90% de los casos. Gastar protogemas en el pase de batalla no merece la pena. Y en resumen del vídeo, ¿cuánto equivaldría todo esto? Pues equivaldría a todos los por 2 en un año más Bendy y pase, equivaldría a gastarse unos $32 al mes en Genshin. Ciertas economías con un sueldo medio de ciertos países, sobre todo Latinoamérica, no tendría sentido gastarse eso porque sería mucho, pero economías de clase media alta que estén con un sueldo medio por encima de la media o sean simplemente personas fuera de un sueldo, sino empresarios, autónomos, personas que ya trabajan para sí mismos por cuenta ajena, o sea, por cuenta propia, perdón, creo que sí tendrían la capacidad de hacerlo. Entonces, ¿merece la pena $30 al mes en un juego? Ha habido juegos que cuestan más de $30 al mes y gente que se gasta más de $30 al mes en un juego, pues en skins, en lootbox y en tonterías de estas. Así que creo que eso es lo que sí merecería la pena en Genshin de manera general y el resto no. Luego ahí ya depende de la economía y sobre todo, si estás en la franja de ser rico en la vida real, repito, no millonario, pero sí rico, haz lo que tú quieras porque te lo vas a pasar increíble y al final lo que importa es que no te va a afectar de gran manera siempre y cuando seas consciente de que no tienes una enfermedad con el juego, pero sí puedes llevarlo con cierto control y disfrutar y saber que lo que haces es de manera responsable, entonces gasta todo lo que quieras y disfruta. Poquito más, este es el vídeo, cuidaos mucho, tener muy buen día, explotar el botón de like, suscribiros, compartirlo sobre todo para que la gente esté al día, tanto con lo que cuesta cada cosa, como si merece la pena gastar dinero, como en realmente lo más importante sobre este tipo de cosas, que es la parte más reflexiva sobre lo que te puede generar bueno y malo el juego, que esto es más importante incluso que lo que te gastes o no realmente. Y cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñimiñis y chaito.